Listo, voy a compartir el documento que vamos a socializar hoy. Por favor, me indican si están revisando el documento, si se deja ver. Sí, señora. Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces vamos a revisar la evaluación final y en qué consiste. En esta oportunidad, la evaluación final consiste en plantear un estudio de caso, ¿sí? Plantear un estudio de caso que sea susceptible de analizar y de resolver si en un momento dado se planteara o se propusiera para su desarrollo. Eso quiere decir que el estudio de caso solamente se debe plantear, no se debe desarrollar, solamente se debe proponer y sugerir, pero no se debe desarrollar. Entonces, quería retomar con ustedes, pues, qué es un estudio de caso, ¿cierto? En primer lugar, un estudio de caso es una estrategia de aprendizaje. Es una estrategia de aprendizaje y es la que hemos venido trabajando en todas las fases de este curso, ¿sí? Es decir, que ahora es algo así como decir que ustedes van a desarrollar o plantear un estudio de caso para una de las fases del curso, podríamos decirlo así, ¿cierto? Entonces, el estudio de caso es una estrategia de aprendizaje, la cual parte de una situación específica, de una situación particular, que puede ser un problema o puede ser una situación por atender. Ustedes han revisado varios estudios de caso en cada una de las fases y en el desarrollo del componente práctico, ¿cierto? Es una nueva, no nueva, pero es una forma diferente de aprender a través de resolución de situaciones que necesitan una atención particular o una atención especial. Y si lo llevamos a un contexto real, a nuestro escenario de la ingeniería de alimentos y nuestro desempeño profesional, es casi lo que tenemos que atender a diario los ingenieros de alimentos cuando nos desempeñamos en una planta y en general en todas las profesiones, ¿cierto? Pero acá en la ingeniería de alimentos todos los días tenemos algún problema o alguna situación por atender en las diferentes líneas de producción, incluso aún a veces en compras, en inventarios, en despachos, en distribución, en manejo de personal, etcétera. Este estudio de caso o esta situación que uno plantea, pues la idea es que sea comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a través de una discusión, un análisis que les permita a uno argumentar y plantear alternativas de solución o situaciones que se deben realizar, acciones que se deben realizar para resolver lo que se pretende solucionar o atender, porque no siempre es un problema, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros en el curso? Vamos a trabajarlo en dos momentos o en dos partes. La primera parte es la revisión de artículos científicos y producto de la revisión de esos artículos científicos los vamos a consignar en un instrumento que se llama ficha RAE, que es la revisión de artículos especializados, de artículos científicos. ¿Para qué se hace esta revisión de artículos científicos? El propósito que tiene esta parte 1, donde se plantea que se revisen al interior del grupo 5 artículos y se plantean las siguientes temáticas. Un artículo que se relacione sobre uso de nuevas tecnologías aplicadas en la línea de producción, en cualquier línea de producción de alimentos, de lácteos, en donde de pronto ese producto lácteo tenga una característica innovadora, que puede ser también un alimento con características funcionales o hayan sustituido un componente o un ingrediente, lo hayan reemplazado, por decir algo, hayan suprimido azúcar y adicionado stevia o hayan reconstituido con leche en polvo o con suero de leche, puede ser que responda a una tendencia de alimentación, a una necesidad que de pronto esté establecida en el mercado,
varios artículos hay sobre estudios de factibilidad sobre nuevos productos en el mercado y producto de esos estudios de factibilidad hay varios artículos donde se publican nuevos productos que están en el mercado y que están satisfaciendo alguna necesidad, puede ser de una población especial, de unos niños, de unos ancianos, de la población en general, o de clínicas o de pacientes con alguna sintomatología que tienen restricción a algunos productos o necesidad de algunos productos como los de origen lácteo. También puede ser un tema. Otro en donde de pronto hay un diseño de un empaque novedoso que sea amigable con el ambiente, porque pues esa es como la innovación y es la necesidad que tenemos ahora todos los procesadores de alimentos, utilizar empaques que sean amigables con el ambiente y un último artículo que sea pues de libre elección del estudiante, pero que obviamente se relacione con procesos lácteos. Entonces, la idea de pronto es que cada uno de los estudiantes pues revise un artículo, ¿cierto? Seleccione una temática y diga, bueno, voy a trabajar en uno u otro artículo, pero todos en conjunto pues deben revisar los artículos. Hay que diligenciar esa ficha RAE, que es como un resumen de lo más relevante del artículo. Y pues si no hay participación de pronto de todos los estudiantes, pues la idea es que en conjunto el trabajo colaborativo tenga 5 artículos. Algo bien importante es que estos artículos deben provenir de fuentes reconocidas por su validez científica, o sea, que estén en bases de datos especializadas como los que tenemos en la universidad, ¿cierto? Nosotros en la biblioteca virtual de la universidad podemos acceder a Cielo, a Dialnet, a Redalyc, a CIENDIRECT, a Elviser, a eBooks. Tenemos varias bases de datos y nosotros podemos acceder a ellas. Entonces, en este caso, no sirve utilizar, por ejemplo, artículos consultados en Wikipedia, en blogs, en webs, que de pronto sea en periódicos, que no tenga como ese suficiente rigor científico, de manera que haya sido publicado en una base de datos especializada. Ahora dirán ustedes para qué sirve la revisión de artículos científicos. Disculpe, ingeniera, es que Ajá, una estudiante quiere hacerle una pregunta, tiene la mano levantada. sí, adelante. Buenas tardes, directora. Lo que pasa es que arribita explicaste lo que debe, los requisitos que tenemos que buscar en el artículo, pero tienen que ser todos esos 5 o uno de ellos. No, como son 5 artículos, Ok, entonces si revisamos son 5 temáticas. Entonces la idea es que se abarquen lo posible las 5 temáticas, porque son 5 artículos, entendiendo que el grupo colaborativo es de 5 sí. personas, pues máximo, entonces como mínimo, pues para alivianar, cada uno puede revisar un artículo de una temática, de manera que en conjunto se cubran estas temáticas. Ojalá no lo coloqué aquí y de pronto en la guía tampoco, pues ojalá que no sean artículos tan antiguos, ¿no? Que tengan, digamos, unos 6 años de publicación, que no sean sí, por decirlo de alguna manera, tan viejitos, ¿sí? Ok, listo. Porque, listo. ¿Ya te queda claro? Sí, Sí, ¿cierto? sí, señora, gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, ¿para qué sirve esa revisión de artículos científicos? ¿Cierto? La idea es que esos artículos científicos en un momento dado, si ustedes los revisan con calma, con minucia, pues se dan cuenta que estos artículos son producto de investigaciones y todas las investigaciones responden a un problema o a una necesidad de un contexto o del campo científico, del sector de la industria láctea, en este caso, pues porque el curso es de procesos lácteos. ¿Cierto? Entonces, casi siempre uno hace una investigación, la investigación como tal, por ejemplo, cuando plantean su proyecto de grado, uno de los ítems del formato de la propuesta es cuál es el problema que usted quiere atender con su propuesta de grado. Los grupos de investigación que existen en las universidades, cuando plantean proyectos de investigación, es porque quieren atender una necesidad sentida de una población o de un contexto.
porque hay algo que es necesario atender. Entonces, esos artículos, lo que nosotros pretendemos con la búsqueda de esos artículos es a ustedes darles posibles ideas de lo que puede, de las múltiples necesidades que siempre van a estar presentes en el sector, en este caso, pues de los alimentos, pero de la industria láctea. Y les puede dar herramientas para que ustedes redacten y planteen un estudio de caso o una situación por resolver. Es decir, que tratan de direccionarlos y de enfocarlos y aterrizarlos sobre qué temas posiblemente pueden plantear los estudios de caso. Les genera como una lluvia de ideas. Entonces, esa es la razón de colocar esa actividad de revisar el artículo. No es solamente entrar, revisar, diligenciar la ficha RAE y hasta luego ya cumplí con la parte 1 de la actividad. Es mirar que hay una cantidad de situaciones que se han atendido siempre y que siempre han respondido a una necesidad. Entonces, los artículos permiten conocer las diferentes problemáticas que se tienen en la industria láctea y que son abordados como temas para resolver y permiten dar una idea de los posibles temas en los cuales es posible explorar y plantear situaciones necesarias. Entonces, ya una vez que tenemos ese artículo, pues empieza como la lluvia de ideas, ¿cierto? Entonces, venimos con la parte 2. Entonces, la parte 2, ¿cómo hacemos la parte 2? Lo primero, pues seleccionar el tema. Entonces, algunos tips para seleccionar el tema que yo les traigo aquí es que pues el tema sea fácil de abordar, que sea un tema, si bien es innovador, es novedoso, es una necesidad sentida, pues sea fácil de abordar, no sea una situación supremamente compleja que necesitemos pues cualquier cantidad de pronto de elementos súper complicados que no sea creíble. Es tan complejo que en realidad no es creíble. No cree uno que esa situación pueda ser fácil de que se presente en la vida real. Ojalá un tema en donde uno pueda identificar un contexto. ¿Por qué? Porque el contexto a ustedes les permite, no tiene que obligado tener personajes, no, ni más faltaba, sino que un escenario a ustedes les permite, por ejemplo, colocar un ingeniero, un asesor, un operario de producción, ¿sí? Les permite dar datos reales o datos inventados, pero que de alguna manera no son traídos de los cabellos, sino que son datos que perfectamente se pueden encontrar en una situación real y que una vez que se tenga como ya ese imaginario, pues podamos incorporarle cuál es la situación particular o el problema que es susceptible de analizar y que lo podemos resolver y que el que lo quiera resolver puede proponer alternativas de solución, entendiendo que nosotros no vamos a responder el caso, solamente lo vamos a plantear. Y pues obviamente que sea un caso que permita que todos aporten, ¿no? Que sea un trabajo colaborativo donde entre todos lo puedan armar, consolidar, argumentar muy bien. Entonces, una vez que ya hemos seleccionado el caso, ¿sí? La idea, por lo menos en el punto 1, ya seleccionamos el tema, pasamos al punto 2, que es desarrollar el planteamiento del caso. Entonces, ahí nosotros ya tenemos que saber de qué se trata el tema, cuál es nuestro contexto, ¿sí? En dónde lo vamos a desarrollar, en dónde lo vamos a trabajar, qué datos son los que vamos a utilizar, los que vamos a presentar como para que sean susceptibles de analizar, ¿sí? Debemos ya articular como que hacia dónde vamos, qué queremos nosotros abordar, qué problema, es un problema de calidad de leche, es un problema de variables de control en un proceso, es un problema del diseño de un nuevo producto, es de pronto que hay problemas en el empaque y se necesita diseñar un nuevo empaque que sea amigable, es un problema en donde tenemos muchas fallas en el moldeo del queso y necesitamos implementar una tecnología emergente. ¿Qué de pronto problema o qué situación o necesitamos mejorar los rendimientos o ampliar con un nuevo producto que no es un problema,
es una situación que la empresa quiere abordar, ¿cierto? Entonces, nosotros ya sabemos el contexto, el problema, y ya lo hemos redactado, el contexto y nuestro problema. Además de eso, vamos a establecer unas preguntas orientadoras. Después de plantear el contexto que lleva inmerso nuestra situación por atender, planteamos unas preguntas orientadoras y las preguntas orientadoras, como siempre lo he dicho, son aquellas preguntas que uno las formula y se relacionan con el caso. Y eso les lleva al estudiante, les debió haber llevado a varios de ustedes a indagar de qué se trata el problema o de qué se trata la situación por resolver. Entonces, si el problema es una tecnología emergente, pues las preguntas tienen que llevar a indagar sobre tecnologías emergentes, o si es sobre nuevos empaques, o si es un problema de calidad de leche. Entonces, debe llevarlo siempre a direccionar hacia dónde está la solución, hacia dónde está, sí, la solución, hacia dónde debemos nosotros enfocarnos para resolver el problema o la situación por atender. Entonces, deben plantear unas preguntas orientadoras y al final deben cerrar con un párrafo o unos renglones en donde digan finalmente cuál es la situación que ustedes quieren que se atienda con todo este planteamiento de este caso, con el contexto, con los datos, con el problema o situación por resolver, con las preguntas orientadoras y finalmente cuál es como la situación definitiva que van a resolver y que al revisar todo el caso, finalmente ustedes dicen, bueno, después de todo esto que hemos planteado, necesitamos atender tal situación, ¿sí? No debe llevar nada más. Como les digo, no lo deben resolver, lo deben plantear y formular. Entonces, resumiendo, primero vamos a seleccionar el tema, un tema amigable, un tema de fácil manejo, afín con los procesos lácteos y que sea creíble. Luego vamos a plantear el caso, entonces vamos a tener un contexto, unos datos, los puntos de análisis, cuál es el problema y unas preguntas orientadoras. Y finalmente vamos a cerrar el caso con la situación particular o final que se desea atender y resolver. En conjunto nos da el planteamiento del estudio de caso, haciendo una claridad. El caso no se debe plantear así como resolver un cuestionario. Primero, selección del tema. Segundo, planteamiento del caso. Tercero, cierre del caso. En conjunto debe estar planteado todo el caso. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, pero no sé si hay alguien con la mano levantada. Vamos a hacer vamos a presentar un ejemplo. Sí, señora, tiene otra estudiante. Gracias. Directora, discúlpame, cuando nosotros elegimos el caso es de las de los 5 artículos científicos que realizamos cada integrante del grupo, ¿sí? Puede ser relacionado con uno de los artículos que ustedes seleccionaron. Digamos que los artículos que seleccionaron les dan unas posibles ideas para abordar casos, pero no tiene que ser el mismo tema, ¿sí me entiende? O sea, la misma situación por resolver, no es coger el artículo y volverlo estudio de caso. Los artículos les dan a ustedes las ideas de sobre cuáles aspectos posiblemente pueden plantear los casos. Ah, ok, sí, señora. William Parra tiene la mano levantada. Ajá. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, directora. Él iba a hacer una consulta relacionada con la actividad. O sea, tiene que estar todo como anidado. Si yo por decir algo me voy por el lado de los empaques, entonces todos los 3 puntos, por decirlo así, tienen que estar enfocados pues relacionados con empaques. Ajá, sí, claro que sí. Entonces, por ejemplo, si el tema es empaques, tú puedes plantear un contexto que hay una planta de lácteos que produce queso campesino o queso cuajada, que es un queso muy húmedo, y entonces en este momento están utilizando empaque al vacío, pero está presentando mucho desuere, pérdida del vacío, ya se ha revisado la máquina empacadora al vacío y la máquina está funcionando bien, se pidió cambio de empaques
y ya nos cambiaron los lotes de los empaques, la empresa X llamando nuevos empaques, pero definitivamente seguimos con problemas de empaque porque los análisis, pues vamos a partir con el antecedente que la hoja de ruta, carta tecnológica para el queso cuajada está súper, hiper, mega play controlada. Entonces, la empresa le dice al ingeniero que por favor trabaje en un proyecto de diseñar un empaque y que ya como están en diseño de empaque, pues que sea un empaque amigable con el ambiente. Hasta ahí ya va el caso. Luego las preguntas orientadoras. Las preguntas orientadoras tienen que relacionarse con el tipo de empaque y el tipo de queso, ¿no? En este caso, cuajada. Tienen que hacerse 2, 3 preguntas y al final, ¿cuál es la situación por atender? Por ejemplo, podría ser cuáles son los materiales más recomendados para empacar quesos con bastante humedad y de vida útil corta, qué tan recomendable es utilizar empaques ecológicos. Esa es la pregunta finalmente por atender. Ahí quedaría el caso. ¿Sí? Sí, señora, muchas gracias. Ajá. ¿Otra pregunta? ¿De pronto? No, señora. Listo. Entonces, fíjense que allí, con la pregunta del compañero, nos dio la oportunidad de dar un ejemplo de cómo plantear un caso, ¿cierto? Yo traje otro acá. Entonces, resulta que en este caso, al revisar los artículos científicos, sí, se encontraron varios títulos, pero hay uno que encontraron los estudiantes y era este: evaluación de propiedades físico-químicas y físicas de 2 alimentos lácteos, yogur y queso enriquecidos con nanopartículas de calcio, hierro y zinc. Este artículo les llamó la atención a los estudiantes. Entonces, revisaron esto y dijeron, bueno, este está como chévere, entonces vamos a plantear un tema. Y el tema es producto lácteo con características de alimento funcional. Este fue el tema que ellos escogieron. ¿A partir de qué? Claro, revisaron todos los artículos y este les dio como luces y le dijeron, podemos hacer algo parecido, no tiene que ser el mismo artículo, porque de eso no se trata la actividad. Entonces, seleccionaron y el tema fue producto lácteo con características de alimento funcional. Entonces, plantearon el caso. Entonces, colocaron los puntos de análisis y el contexto, en qué lo plantearon. Este documento lo voy a compartir en los foros. Entonces, en qué plantearon, pues empezaron a describir las características de los alimentos funcionales, cómo hay ejemplos de alimentos funcionales en la industria láctea, y entonces dijeron, bueno, como hay todos unos antecedentes, pues la idea es crear un producto nutritivo de origen lácteo que motive el consumo de derivados lácteos que en este momento le están haciendo pues como mala propaganda a este tema de no consumir lácteos. Ya tienen el caso, entonces ya está el contexto, ya están los análisis que hicieron. En este caso no dan datos porque es el diseño de un alimento con características funcionales, o sea, no hay resultados de ningún experimento. Plantean sí los resultados de investigaciones científicas, pero no han hecho ningunos análisis de laboratorio. ¿Cuándo presentaríamos análisis de laboratorio? Si, por ejemplo, el caso fuera sobre calidad de leche. Entonces, calidad de leche, yo sí puedo plantear datos de laboratorio porque pues es muy fácil que hayan hecho análisis de laboratorio, ¿cierto? Una vez que yo ya tengo el contexto, hago las preguntas orientadoras. Entonces, las preguntas orientadoras, la primera pregunta después de que les indican que es un alimento funcional, te dicen, de acuerdo a la anterior mencione y describa brevemente 3 componentes que son considerados como funcionales. Eso les da una idea al que vaya a resolver el caso de qué tipo de ingredientes o componentes funcionales puede
puede involucrarlos con la industria láctea o con el queso. Yo incluso aquí le podría colocar, de acuerdo al anterior, mencione y describa brevemente 3 componentes que son considerados como funcionales y que se utilizan en la industria láctea. Lo aterrizo un poco más a que busque sobre este tema. La otra pregunta es, ¿los productos lácteos son susceptibles de que se incorpore en su pauta de elaboración un componente funcional sin que se alteren características sensoriales? Entonces, allí los llevan a plantear de pronto si es factible y si es creíble que haya un producto lácteo con características ¿de qué? De producto con características funcionales, porque uno quisiera que todos los alimentos tengan características funcionales, pero no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil porque uno, para poder declarar en una etiqueta que su alimento tiene características funcionales, usted debe comprobar que cuando, por ejemplo, hablando de una bestialidad, yo he cogido un queso y le he incorporado un microencapsulado de omega 3, yo debo garantizar, el omega 3 sería el ingrediente funcional, que cuando llegue a mi organismo, el del ser humano, pues el normal, el que no está enfermo, el que no tiene problemas digestivos, ni obesidad, ni diabetes, ni problemas de metabolismo, una persona sana, cuando llegue al organismo, el ingrediente funcional preciso no se degrade solo hasta que llegue al intestino delgado y se haga la digestión de los nutrientes, macro y micronutrientes. Entonces, no es tan fácil decir que porque el yogur tiene arándanos ya es un yogur con características funcionales, ¿sí? Entonces, hay mucha investigación de fondo. Se tienen investigaciones exitosas acerca de incorporación de componentes funcionales en productos lácteos, es lo que yo les estaba explicando ahorita y por eso se plantea esta pregunta. Y la última pregunta, ¿la incorporación de componentes funcionales requiere de tecnologías novedosas emergentes que puedan limitar la estandarización del proceso? Entonces, podíamos, todas estas preguntas me llevan a mí a mirar qué tan factible es haber estudiado esto y planteado el caso de producto lácteo con características de alimento funcional. Finalmente, el cierre del caso, entonces yo digo, basados en los anteriores planteamientos, Lácteos La Promesa, que era el del periodo, el de este año, ¿cierto? Lácteos La Promesa, reconocida por la calidad de sus productos dentro de su plan de incorporar innovación tecnológica y posicionarse en el mercado nacional e internacional, ha solicitado a un grupo de asesores la propuesta de un producto lácteo con características de alimento funcional. Hasta ahí está el caso. No tienen que, aquí no lo estamos resolviendo, solamente lo estamos planteando. La idea es, yo aquí lo dividí, ¿no? Le coloqué paso 1, paso 2 y paso 3, para que ustedes lo puedan evidenciar. Yo la presentación del caso lo hice ya todo consolidado, ¿sí? Que es como se esperaría que lo presenten. Primero los puntos de análisis, contexto y puntos de análisis, párrafo 1 y párrafo 2. Luego, desde lo anterior, con el fin de analizar y validar los antecedentes mencionados, se plantean las siguientes preguntas orientadoras, 4, y luego, basados en los anteriores planteamientos, la promesa, y listo. Ahí ya quedó el caso. Les he planteado en la guía de actividades una lista de chequeo, pero es una lista para que ustedes lo hagan como un ejercicio de validación que no lo tienen ni que resolver ni entregar en su producto. No es, por lo tanto, no es obligatorio presentarlo, ¿sí? En el documento, es simplemente un ejercicio para que ustedes como grupo lo chequeen. Cojan su documento que ya está listo para entregar y empiecen a hacerse las siguientes preguntas. El caso presenta claramente un contexto, personajes y hechos que serían materia de abordar el caso, o si no personajes, por lo menos un contexto y unos puntos de análisis. La información suministrada en el caso es suficiente, pertinente y da detalles de la situación. Se identifica la situación particular o problema que se desea abordar en el caso.
El problema o situación particular se relaciona con el tema de estudio, o sea, con los lácteos, y puede despertar el interés de los que estudien el caso. Las preguntas orientadoras se relacionan con el tema y direccionan los análisis y discusión sobre el caso. Es posible identificar en el caso la situación particular o problema a la que se debe llegar y sobre la cual deben plantear soluciones. Se supone que si ustedes responden que sí a todas estas preguntas, el producto entregable está muy bueno. Y listo. Entonces, ¿qué debemos entregar? La portada con los integrantes que participaron en el desarrollo de la actividad. Ojo, solo los que participaron en el desarrollo de la actividad. Por favor, no coloquen personas que no participan en el desarrollo de la actividad. Y en ese sentido quiero hacer una claridad. Las redes sociales externas las pueden utilizar, de hecho las deben utilizar, porque pues se ha visto que son una herramienta valiosísima para que ustedes construyan actividades colaborativas, pero deben dejar evidencia en el foro de su trabajo, porque si no, nosotros los docentes no sabemos si de verdad participaron o no. Y una evidencia en el foro no es una imagen de WhatsApp, por ejemplo. ¿Quién va a subir el trabajo? ¿Ya subieron el trabajo? ¿A qué hora hacer la reunión? O sea, esas pantallazos no sirven como evidencia porque allí no me está indicando nada. Si ustedes pueden trabajar en un Drive y el documento lo van haciendo en grupo y nos colocan el enlace y entramos a revisar y de verdad ahí están trabajando y uno hasta realimenta sobre el Drive, pueden hacer una reunión Meet, una reunión de Skype, todo eso incluso en el mismo WhatsApp, pero las evidencias sí nos deben permitir a la ingeniera Olga Lucila y a mí soportar que ustedes sí aportaron en el desarrollo de la actividad. Las fichas RAE diligenciadas, todo lo deben presentar en un solo documento. Evitemos 2 archivos en un solo documento. Primero pegan todas las fichas, por eso no suban las fichas en PDF, súbanlas en Word para que las puedan copiar y pegar fácilmente. Luego, justificación del tema seleccionado, la presentación del estudio, las conclusiones y la bibliografía. ¿Tienen alguna pregunta? Voy a dejar de compartir para mirar. ¿Alguna pregunta? Voy a mirar acá el chat. Sí, Valentina. Las fichas RAE, sí, dime. Son en formato, sí. Hay un formatico, ¿cierto? Y está bien que creo que lo puse en PDF porque a nosotros nos exigen subir en PDF. Pero lo voy a subir en Word para que lo puedan tener en Word. Voy a mandar eso, ingeniera, le mando a la mensajería interna, ingeniera Olga Lucila, para que por favor usted lo comparta en sus foros, ¿vale? Bueno, sí, señora. Gracias. Sí, son los formatos que están en PDF, pero lo voy a compartir en Word. Sí, sí, claro. Así es. Entonces así los pueden copiar y pegar fácilmente. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Sí, Laura, buenas tardes. Tutora, una preguntita quería hacerle, qué pena, lo que pasa es que casi no me logro conectar, entonces apenas logré entrar. Quisiera saber, para el tema de los artículos, ¿cada uno debe de enviar un artículo o tiene que enviar los 5 artículos cada uno? No, Laura, cada uno puede, en total el grupo debe enviar 5 artículos. O sea que para que les quede más fácil, cada uno consulta un artículo y en conjunto tienen los 5 artículos. La idea es que los revisen y los lean, pues la pertinencia de lo que ha consultado cada uno de sus compañeros. Ah, ok, tutora. Y entonces se dice en el foro, pues, ¿quién va a hacer el artículo? Pues me parece que
pueden concertar en el foro, ¿cierto? O pueden, el que sube el artículo dice, yo investigué sobre tal tema, para que la gente sepa y no repitan digamos, el tema, ¿sí? Digamos que no salgan 5 artículos todos de empaques amigables y los otros nada, porque casualmente todos investigaron sobre ese tema. Entonces, pues una buena idea es colocar sus tareas ahí en el foro, ¿no? Ok, tutora, muchas gracias. Ajá. Valentina, no, en las fichas RAE no van las preguntas orientadoras. Las preguntas orientadoras forman parte del caso. Las fichas RAE son unas fichas, o sea, son unos formatos que les permiten a ustedes colocar de manera resumida los aspectos más relevantes que contenía el artículo que consultaron. Y los artículos, como lo mencionaba, el propósito de haberles colocado a consultar artículos es para que ustedes tengan idea de sobre qué temas se están investigando en la industria láctea, sobre qué temas han habido problemas o situaciones por atender y les puede generar a ustedes una lluvia de ideas para poder proponer una idea y con base a ella plantear el estudio de caso. El estudio de caso, Valentina, tiene 3 elementos importantes, ¿sí? Tiene el primero, que es la presentación, pues la selección del tema. El segundo es la presentación del caso, que es un pequeño contexto en donde van los datos importantes y sobre qué se trata el estudio de caso por atender. Luego vienen unas preguntas orientadoras que se relacionan con el tema del estudio de caso y finalmente un párrafo de cierre donde se presenta cuál es la situación particular que se desea atender o resolver. Entonces, fíjate que las preguntas orientadoras forman parte del estudio de caso. Cuando tú revises el formato de las fichas RAE, te darás cuenta que lo que pide es información del artículo consultado. Te pide el nombre del artículo, el resumen, cuál fue la metodología que utilizaron y las conclusiones. No te pide preguntas orientadoras, ¿vale? Listo. El grupo debe entregar 5 fichas porque cada uno va a consultar un artículo. Entonces, en conjunto deben entregar 5 fichas porque es una actividad colaborativa. Tanto la búsqueda de artículos como la resolución del caso es colaborativo. Entonces, cada estudiante participa en el foro ingresando un artículo consultado, pero en conjunto el documento para evaluar sí debe tener los 5 artículos que consultaron los integrantes de grupo. Ahora, si hay grupos en donde solamente participa uno, pues debe consultar los 5 artículos. Si hay grupos en donde participa solo 3, pues sí deben tener 5 artículos, ¿sí? La idea obviamente es que participen todos los 5 integrantes del grupo, pero como sabemos que varios pues desafortunadamente no participan, entonces o trabajan individual y se pierden los puntos colaborativos, entonces sí deben consultar 5 artículos. O sea, en conjunto la actividad colaborativa debe tener 5 artículos consultados. Dice, o sea que al final se adjuntan las 5 fichas y el estudio de caso. Ya es lo del artículo que hemos escogido. Pues deben entregar 5 artículos, sí. Y deben entregar el estudio de caso propuesto también. Que el artículo sirve de orientación para seleccionar el tema, sí. No sé si a eso hace referencia, Valentina. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Bueno, entonces vamos a compartir el documento que socialicé y el enlace de la web. Yo creo que es posible esta misma noche hacerlo
y para que tengan todos la información. No es más, desearles éxitos en esta recta final. Comentarles una cosita para todos, que los que están aquí, los que no han, una nota informativa, y es con relación al componente práctico virtual que entregaron en el 25. Comentarles que ese componente práctico virtual ya está evaluado, pero de acuerdo a como siempre se ha venido trabajando en la universidad, que no es nuevo, las notas del componente práctico virtual se ingresan en el aplicativo OIL que tiene la universidad para esto, ¿cierto? Es un aplicativo en línea para subir las notas del componente práctico, ya sea virtual o presencial. Esas notas están en este aplicativo y son migradas al entorno de evaluación cuando se cierren los plazos para que todo el mundo, cuando digo todo el mundo es todos los cursos que tienen componente práctico, hayan finalizado ese proceso de revisión y calificación de estos componentes prácticos. En nuestro caso, la ingeniera Olga Lucila y yo ya los hemos calificado, pero no están visibles para ustedes porque ustedes no tienen acceso al OIL. Entiendo que no tienen acceso. Entonces, ¿cuándo verán reflejada la nota en el entorno de evaluación relativa al componente práctico? Yo creo que alrededor del 5 o 6 de diciembre, que es cuando migran las notas desde el OIL, desde ese aplicativo de laboratorios, a los cursos virtuales. Entonces, para que de pronto estén pendientes, y por el momento les va a parecer vacío la nota del componente práctico virtual, no solo en este curso, sino que se darán cuenta que en todos los cursos que tienen componente práctico no les aparece nota. Si les aparece es porque de pronto el tutor por equivocación ingresó la nota en el entorno de evaluación, ¿sí? Para que lo tengan presente. Yo igual les voy a mandar un mensaje a todos, pero quería comentárselos. Bueno, entonces, no siendo más, damos por terminada esta reunión, que en realidad era muy corta, pero que se necesitaba dar claridad sobre cómo presentar y desarrollar la actividad. Entonces voy a detener la grabación.